Bueno, me están preguntando por un pequeño resumen de lo que conversamos para poderse actualizar y saber de las preguntas que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Bueno, hablamos del conflicto, dijimos que el conflicto estaba siendo generado para una razón evolutiva y es que el ser humano pueda de alguna manera consciente generar una respuesta novedosa ante la misma dificultad, para no caer en el mismo error y llegar a las mismas dificultades de siempre. ¿Cómo afrontamos el conflicto? Lo afrontamos de maneras inadecuadas, rechazando, no entrando en transformación, también reprimiéndolo, haciéndonos daño en la salud, tratando de evadir donde caemos en adicciones, justificándolo y manteniéndolo y perpetuándolo y haciendo daño y necesitando que la otra parte actúe de esa manera. ¿Por qué tenemos conflicto? Porque consideramos que lo que está pasando no debería pasar o no debemos actuar así. Y la idea es que no nos gusta sentirnos de esa manera. Hablamos de 5 maneras de enfrentarlo, que son todas de la responsabilidad. En una es restaurar el daño que hicimos, por un lado. En la otra es rendirse cuando ya no hay otra solución. En la otra es renuncia, que le gastamos un programa completo de renuncio a meterme en este rol. Renuncio conscientemente, que es diferente al rechazo. O sea, tengo toda la posibilidad de hacerlo, pero decido no hacerlo, meterme allí. Y también hablamos de resistencia. Dijimos que la resistencia era muy interesante cuando somos capaces de tener claridad y persistimos en esta forma. Y la otra es el reconocimiento de lo valioso que tiene y desarrollar un aprendizaje. Fue todo lo que dijimos, quedaron muchas preguntas, así que un resumen de un minuto, así que adelante. Perfecto. Doctor, ¿el cáncer es represión de emociones? A ver, hay muchas teorías que hablan de la relación de la mente y el cáncer, pero hay que decir que el cáncer es un proceso celular, primero que todo, donde hay unas células que deciden no morir y se perpetúan, intentan además sustituir espacios y entonces lo reemplazan invadiéndolo y generan lo que nosotros llamamos una anarquía celular, es como una dictadura dentro de un estado. Las características del cáncer tienen aspectos genéticos en un porcentaje, a veces del 8%, pero hay personas como Angelina Jolie, que tiene un 84% de posibilidades de hacer cáncer de mama y 50% de ovario por los tipos de genes que tiene. Entonces el cáncer tiene un componente hereditario, tiene un componente tóxico que está asociado a la dieta, tiene un componente inmunológico, como puede ser, por ejemplo, el carcinoma de la cuello uterino, donde hay un virus, el papiloma humano, y tiene otros componentes que tienen que ver, por ejemplo, con envejecimiento. Es natural que el cáncer aparezca en el envejecimiento celular, por eso es más común el cáncer de mama, porque la glándula mamaria envejece más rápido que otras partes del cuerpo, digamos en la mujer. Pero vayamos a lo concreto de la parte mental. Si yo solo tomo la parte mental, la represión es un favorecedor, sin duda, del cáncer. ¿Y la represión de qué? Son conflictos que se vienen en el aislamiento y no se exteriorizan. Entonces yo puedo con él, no lo quiero contar, me da vergüenza decirlo, no debería haber pasado, pero es injusto, y se queda la persona ahí. Sí, ese es el aspecto mental que favorece junto a lo genético, a lo biológico, a lo tóxico, a lo inmunológico, a lo medioambiental, el cáncer. Entonces decir que solo es por eso es ser insuficiente de ver que es un problema que es multicausal y de manifestación orgánica. Pero sí es importante entender que a nivel mental, la represión, el quedarse con el dolor, el sostener la culpa, la rabia, el miedo, lo que sea, y además no poderlo exteriorizar, hace que todo eso sumado pueda ser un favorecedor de cáncer. Y lo que uno más busca es que el paciente pueda liberarse y no se quede en la represión, el dolor, la angustia y el sufrimiento interno. Ok. ¿Responsabilizamos para evitar caer en el victimismo? ¿Eso es cierto, Doc? Cuando uno se responsabiliza, evidentemente se retira esa sensación de ser víctima de algo externo, porque responsabilidad es habilidad para dar respuesta. Si yo me responsabilizo, respondo ante lo que ocurre. La respuesta no tiene que ser necesariamente la misma y ahí es donde viene el aprendizaje. O sea, yo puedo responder de una manera muy distinta. Vamos a poner el ejemplo que alguien dice, alguien me traicionó o hizo tal cosa. Entonces, bueno, la primera vez pudo haber pasado, la segunda vez aprendo y yo tomo distancia, me voy, soluciono las cosas de una manera consciente. ¿Cuál es el problema fundamental de cuando uno se hace responsable? Siempre está permitiendo que todo lo que los demás hagan determine cómo yo me siento. Cuando me hago responsable, y siempre digo que la responsabilidad empieza por hacerme responsable de lo que siento. Cuando yo creo que yo me siento triste por lo que se murió alguien, no estoy siendo coherente, aunque suene extraño. Yo estoy triste por mí,
Esa persona se murió, listo, pero yo soy el que produzco la tristeza, son mis células en el sentido del sistema nervioso central que generan los neurotransmisores que me hacen sentir triste. Cuando yo me hago responsable de todo lo que siento, porque yo lo produzco, porque es mi sopa química, porque son mis consideraciones biológicas, yo puedo cambiar cómo me siento. Cuando yo culpo y asumo que todo lo que ocurre viene de afuera, la tristeza, la rabia, el miedo, toda la ansiedad, entonces soy víctima. Soy víctima de algo inexistente que es mi creencia sobre lo que es de afuera. Y soy responsable de lo que yo puedo cambiar, que es mi decisión de asumir lo que me pasa y de ver cómo lo desarrollo de una manera consciente. Ok. ¿Renuncia y rendirse es igual? Se pueden juntar, pero no es lo mismo. Yo les hablaba de que renuncia era lo que hacía el Buda. Y una de las cosas más bonitas de la renuncia es que uno toma la decisión consciente de no entrar en eso. Renuncio a entrar en la época política, yo lo hablaba mucho y le decía a las personas, yo renuncio a entrar en esta discusión. O sea, no entro ahí porque no vale la pena, no tiene sentido quedarse uno ahí. Cuando uno se rinde es porque lo demás es más poderoso y uno no puede hacer nada, me rindo ante esta realidad. Me rindo porque no puedo hacer nada, me rindo ante este dolor y a veces es bueno. Por ejemplo, a mí me gusta cuando está uno, les decía, con el miedo, cuando uno ya tiene el miedo acogido, ya no puede. Entonces la renuncia es algo que yo puedo tomar, pero no lo tomo, decido no tomarlo y renuncio a eso. Y la rendición es cuando ya teniéndolo no puedo hacer nada, me rindo, me vuelvo uno con esto y desde ahí puedo tomar una decisión distinta. Ante el miedo utilizo mucho más la rendición. Cuando siento miedo es cada vez menos porque uno precisamente estas cosas le generan una transformación. Pero si llego a sentir mucho miedo, rendirse ante el miedo es maravilloso porque el miedo no le tiene miedo, el miedo se vuelve parte del miedo y el miedo se agota inmediatamente. O sea, se acaba la sensación de miedo. En lugar de no quiero controlar, no debo tener miedo, eso sería, en este caso, para que vean, no quiero tener miedo, es rechazo, voy a pensar en otra cosa, es evasión, porque ¿cómo no tengo miedo si este país es así? Eso es justificación, o yo lo controlo de represión y ninguna funciona más de un ratito. En cambio, siento miedo, listo, lo voy a sentir. Con la tristeza también, yo con la tristeza me rindo. Cuando tengo periodos de tristeza por condiciones que pasan, muertes, personas que se mueren, yo me voy, me rindo, siento la tristeza, inmediatamente pasa un movimiento muy bonito y en cuestión de minutos, máximo algunas horas, estoy otra vez bien, porque me permito sentir, eso es rendirse, permitirse experimentar a plenitud eso entregándose a esto. Lo contrario, es rechazo. En cambio, la renuncia es, no entro en esto. Soy consciente que puedo entrar. Me dan unas ganas de decirle a esa vieja eso, me daría muchísimo. Estaría, pero renuncio, soy consciente que puedo no meterme ahí y uff, qué liberación tan grande. Les recuerdo, ante cualquier cambio tenemos tres caminos. Un camino muy fácil es vivirlo como una pérdida. Un camino adaptarse, que cuesta trabajo y es inestabilidad, pero se logra. O un camino liberarse, me libero de esto. Me libero de este tema y esa liberación es maravillosa. Sigue. Una pregunta, Doc, con respecto a eso. En ese caso, uno cuando renuncia a algo o a alguien, ¿debe avisarle al otro o explicarle por qué lo hace? ¿O sencillamente hacerlo y como Los orientales retroalimentarse dicen, para uno mismo y ya? yo sigo una frase oriental que dice que uno tiene que diferenciar muy bien ante cada persona a quien le tiene que dar explicaciones, a quien le tiene que dar unas respuestas y a quien no le tiene que dar nada. Entonces, si hay una cosa que es de común acuerdo, estamos trabajando y hay que renunciar, si hay que darle explicaciones a la persona. Decidí tomar este camino, este es mi no sé qué. No, y como tal vez le hacen los hijos ahora a uno que le notifican que van a hacer tal cosa, no pidiéndole permiso, le están contando, mira, esta es mi decisión. Y estos son mis argumentos para decidirlo, no para que estés de acuerdo o desacuerdo, pero me parece coherente hacerlo, claro. Pero hay personas a las que no hay que explicarles nada. O sea, una persona decide alguna cosa con su vida y tiene que contarle a todo el mundo y salir en los medios. Hay miles de personas que no tienen por qué, que los otros son chismosos y quieren saber es distinto, no hay que explicarle nada. Ok, Doc, por naturaleza yo creo que todos somos tercos y siempre queremos decir que tenemos la razón. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar sabiendo que venimos queriendo tener la razón? ¿Cómo, cómo hacerlo fácil y que no se vuelva complicado? Decirlo es sencillo, pero aplicarlo es difícil. Bueno, pero yo creo que hay estrategias.
Hay una cosa que es muy válida y es esta frase del Dalai Lama que dice, no importa en qué lado de la mesa en qué lado de la mesa esté la razón, sin embargo que en todas esté la paz. Realmente para mí es muy importante entender si eso me va a hacer quitar la paz, que es lo único que tiene sentido y cuenta. O sea, cuando uno mira, los orientales también dicen que si tú no tienes paz interior, todo lo que tengas en tu vida vale cero, pero si tienes paz interior tendrás un dígito. Si tengo dinero, belleza, poder, lo que quieran, todo vale cero, porque si no tengo paz interior no lo disfruto. ¿Hay eco? Yo no oigo eco esta vez. ¿Tú oyes No, yo eco? hasta el momento lo escucho muy bien. Incluso pedí que Bueno, me bajaran la música. todo sí porque precisamente, pero volvamos a la historia que sí. Si yo no tengo paz interior en eso, ¿para qué me meto en ese cuento? Y quiero decir que uno puede, las cosas pueden hacerle perder enteramente la paz, pero lo que no podemos hacer es, la paz interior es clave, porque cuando yo no tengo paz voy a buscar culpables y voy a empezar a justificar acciones violentas. Veamos que en el mundo entero la mayoría de gente considera su paz destruyendo el bienestar de todos para su beneficio. Eso no es paz, eso es obviamente imposición. La paz interior es un estado que uno transmite y la paz interior se logra desde la serenidad y es la base de la ecuanimidad. Una persona ecuánime es una persona que es capaz de encontrar una paz en todos los espacios de la vida. Quiero decir, aunque haya caos. Entonces, no tiene sentido que uno esté tratando de tener la razón en todo momento, porque eso jamás lleva a la paz, porque uno quiere imponerla. Y uno lo ve, la explicación es Twitter. Twitter es, quiero tener la razón, pero jamás tiene la paz. Y quiero ganarle y destruir y demostrarle. Y quiero que los demás me aprueben. Entonces estoy perdiendo las dos condiciones esenciales para tener la paz. La primera, y es muy sencilla, es que no tengo que hacer nada para tener. Y la segunda es que no puedo depender de lo que los demás opinen para estar en paz. Y lo voy a explicar de esta manera. Si tú quieres estar en paz, haz una lista de todas las cosas que consideras que son necesarias para tener paz y luego quítate la necesidad de tenerlas y estarás en paz. Yo que necesito estar en paz, que mi esposa no haga, que mi hijo haga, que el otro haga, que no sé qué. No, si yo no necesito nada de eso, estoy en paz. Precisamente la paz es no necesitar nada para lograrlo. Y entonces, si yo necesito tener la razón, jamás estaré en paz. Supongamos. Y la segunda cosa, que necesite que los demás aprueben mi versión. Esas son las dos cosas contrarias a la paz. Y querer tener la razón impide tener la paz. En cambio, tener la paz no necesita tener la razón. Y esa es una característica, uno encuentra la paz muy fácilmente cuando se va a quedar dormido, que ahí no importa tener la razón o no. Cuando está uno solo en un paseo, cuando está meditando, ahí no necesita tener a nadie. En cambio, cuando quiero imponer lo que yo creo, quiero tener la razón, estoy totalmente alejándome de los dos principios de la paz. Doc, entonces la resistencia se da cuando somos más estables. Mira, lo más bonito que tiene la naturaleza es la estabilidad, que se renueva, es una estabilidad renovada. Lo que les hablaba la vez pasada, que los crecimientos rápidos generalmente son inestables, y lo que necesita es que un árbol se sostenga es porque está arraigado. Entonces la responsabilidad manejada desde la resistencia es una estabilidad que se renueva en cada ocasión, o sea, se reafirma. Y es cuando uno tiene las cosas claras, o sea, por ejemplo, un matrimonio es una donde uno para poder estar ahí sabe claramente para qué lo hace y por qué quiere estar ahí. Si no, se renuncio el primer día que no salieron las cosas. Me rindan de lo que ella quiera, no, no, volvamos al proyecto inicial, veamos cuál es el motivo para el que estamos aquí, veamos cuál es el sentido y sostengo o no, sencillamente. Ok, entonces cuando se dice estar en modo resistente a los cambios, trae sufrimiento, ¿cómo se puede diferenciar, Doc? Pero no, es que el modo la resistencia es cuando tú logras la estabilidad. Cuando tú no logras la estabilidad, si te resistes, sufres. Así de sencillo. En cambio, si tú ya lograste la estabilidad, no pasa absolutamente nada. Si tú eres un bambú, te resistes, pero eres flexible. Si en cambio te resistes y no lo logras adaptar al cambio, te desentierran como el roble. No es dureza, la gente confunde dureza con resistencia, ¿no? La resistencia la tiene precisamente los huesos porque son flexibles y son más resistentes los huesos de un niño porque son flexibles y no se son frágiles y se rompen porque son demasiado rígidos. La resistencia no es rigidez, que es lo que la gente confunde, sino es adaptabilidad flexible porque tiene estabilidad. Hay una estabilidad al hueso que le permite mantenerse porque es flexible. Y esa flexibilidad es la que le permite ser adaptable a esa historia. Y uno, por ejemplo, lo ve, no es rigidez, insisto, no es terquedad, no, 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 no. O sea, yo tengo claro, lo voy a explicar en este lenguaje de la resistencia, que es persistencia, y lo explicaba de esta manera, por ejemplo, Tomás Alva Edison.
él va a desarrollar la bombilla y él dice, voy a sacar la bombilla, no sé qué, y él se demora muchos años en sacar y cuando él la muestra su resultado le dicen, usted se equivocó 49 veces, dice, no, 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 no. Yo lo hice en 50 pasos. Cada vez que veía que no funcionaba, buscaba un nuevo, y esto es muy importante, un nuevo método. ¿Cuál es el problema? Y lo voy a diferenciar en esta frase. ¿Cuál es el problema de la resistencia patológica? Cuando te importa tu método. Es como yo lo hago. ¿Cuál es la buena resistencia? Cuando te importa la meta. Persistes y te resistes porque la meta tiene sentido y buscas todos los métodos que sean necesarios para que se logre la meta. Mahatma Gandhi fue resistente ante todo lo que hacía el pueblo británico, ahora que se murió la reina, y los sacó de su pueblo sin violencia, pero con una resistencia pacífica. La resistencia pacífica es soy estable, soy ecuánime, tengo claridad de propósito y me adapto porque soy capaz de sostenerme en estas condiciones a mí mismo. En cambio, la otra resistencia es teórica, ideológica y fanática. Y esa es una resistencia caótica ante una circunstancia y ante las evidencias. Me resisto a que me eches, oye, yo no te quiero. Me resisto a creer eso si hay evidencia. No, eso no es resistencia, eso es terquedad. Por eso la diferencia entre el terco y la persona que se resiste es que uno le importa su método, como yo digo que tiene que ser, y otro me importa la meta. Me puedo bajar de mi creencia 20 veces hasta que descubra lo que tiene sentido para este momento. Ok, aprender del conflicto nos puede liberar de una enfermedad preexistente. Sin duda, si la enfermedad fue causada por un conflicto de envenenamiento, que es la teoría del doctor Rick Hammer, sí, sin duda se ve, lo ve uno fundamentalmente. Hoy me pasó una cosa muy interesante. Aquí me llegó un muchacho que era una persona que parqueaba carros en un sitio donde yo trabajaba hace muchos años y tenía un problema en una rodilla. Yo le hice una reflexión sobre ese tema y le hice un tratamiento y me lo encontré en mi seno. Se me curó desde ese día. Yo tenía la forma de, la rodilla tiene mucho que ver con nuestra postura física y nuestra postura mental. La postura mental se traduce en postura física y con un cambio se curó de ese problema y nunca le volvió, porque hay un conflicto. Cuando la causa de tu enfermedad es un conflicto, solucionas el conflicto, se acaba la enfermedad. Pero si no, pues por supuesto que no. Ok, soltar el control de lo externo se puede aprender y cómo se hace, Doc. Por supuesto, mira, el tema fundamental es que nosotros lo más disfrutante de la vida es soltar el control. Soltar es lo más delicioso de la vida. Un orgasmo se hace soltando, la deposición, la orina. Y tú disfrutas más. La gente le encanta estar agarrada. Hay que aprender a cuándo sostenerse, pero cuándo soltarse. Y soltarse siempre es mucho más placentero. Entonces, sostenerse agarrado, aferrado a algo durante un tiempo que no sea útil es súper doloroso. Quédate en una barra más. Yo me quedo en una barra, casi todos los días me cuelgo y me sostengo y es fuerte, me fortalece, me mantiene elástico, pero me suelto. ¿Qué tal que me quedara todo el día así? No lo soportaría. Aferrarse tiene sentido solo por cortos periodos de tiempo y aprender a soltar da mucho más placer. Entonces, se puede aprender a soltar, sí. ¿Cómo se aprende? Siempre se aprende las cosas grandes en las pequeñas cosas. Nadie llega a jugar un partido de fútbol en una final sin haber hecho muchos entrenamientos de cada una de las fases de esto. Esto es un error. La gente cree que las personas que llegan allá llegaron por casualidad. No llegan jamás por casualidad. Llegan es por una acción consciente, un hábito que genera una habilidad. Entonces, si tú quieres aprender a soltar en lo grande, empieza por lo pequeñito. Por ejemplo, demórate 2 minutos más en comerte ese postre que te querías comer. Luego, ponlo hasta 5 minutos. Luego ponlo a 1 hora y luego suelta la necesidad de comer. Y empieza con la mayoría de las cosas. Cada cosa que vayas a hacer, posponla, suelta la inminencia y podrás tomar el control sobre ti. Por ejemplo, aprender a tener hambre y no comer es de las cosas más interesantes porque se llama renuncia. Suelto a la posibilidad de comer en este momento y lo pospongo. Por eso hacer ayuno fortalece tanto, porque uno suelta necesidades que no son necesidades, simplemente son ideologías sobre la necesidad, ideas, y lo disfrutas profundamente. Cuando uno hace un proyecto, uno sabe que se hace de pequeñas partes. Cuando uno hace un proyecto de soltar, lo va haciendo en lo pequeño y un día es capaz de soltar algo muchísimo más grande. Pero, insisto, aferrarse no disfruta a nadie. Transitoriamente tiene un valor porque te fortalece, pero quedarte aferrado a cualquier cosa te agota, te destruye. En cambio, soltar te dará placer. Hay que aprender a soltar después de haberse aferrado. Pero lo otro es no, obviamente, no estar involucrado. Y en la vida hay que involucrarse. Es delicioso estar involucrado a todo lo que se hace.
Ok, Un doctor. día la vez, dice Ramón, dice Joanita. Sí. Si siento miedo en las noches porque le tengo miedo a la oscuridad, ¿cómo puedo hacer para rendirme? Pues el tema fundamental, no, hay una cosa que el cerebro hace, es que estás evadiendo a lo que ya está ocurriendo. Si estás a oscuras, ¿para qué va de lo que ya está pasando? Ahí te entregas, eso es rendirse. Estamos a oscuras. Entonces, pues, si cierras los ojos, estás a oscuras. Entonces, si tú puedes sentirte bien, este es el ejercicio. Siéntete bien con los ojos cerrados en cualquier lugar que estés. Ponte además una, a usar aquí el tapabocas, pero no sería eso. Ponte un tapaojos en algún lugar que haya luz y que tú estés sintiéndote cómoda. Y aprende a descubrir que estando en ti, estás segura, siempre estás segura y a salvo en ti, con los ojos cerrados a oscuras. Y luego traslada esa sensación de bienestar a la oscuridad. Porque lo que estás teniendo es inseguridad en ti, no por la oscuridad. Entonces, cuando tú puedas desarrollar la seguridad estando con los ojos cerrados en cualquier momento o lugar, no estarás cuando estés a oscuras porque estarás en ti. No estarás, mira que esto es muy bonito. Un ave está sobre una rama y no está confiando en la rama, sino en sus alas. Ella sabe que si se rompe la rama, ella sabe volar. Los humanos estamos creyendo que es lo que vemos, lo que nos tiene seguro. Nos tiene seguro somos nosotros mismos. Estamos seguros con nosotros, haya luz o no haya luz, estaremos confiados. Ok, rendición y resignación, ¿es lo mismo, Doc? No, 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 no. Resignarse no tiene nada que ver con rendirse. Estamos hablando de esta rendición que es una rendición de entregarse ante lo que no puedo controlar. Pero resignarse es sufrir. Rendición es, me entrego conscientemente que me entrego, porque tiene menos sentido esta lucha contra esto. Por ejemplo, en el dolor, les explicaba, si ustedes tienen un dolor, esto lo he hecho miles de veces con pacientes y siempre dicen, esto no va a funcionar, sin sentido, yo lo quiero acabar. No, no, no. Ríndete al dolor. Siente el dolor y verás que el dolor, tu cuerpo, ya no lucha contra él y lo puede transformar, porque el dolor está producido dentro de ti. El dolor no te lo produce algo de afuera. Así te han pegado con un bate, eso ya ocurrió, te sigue doliendo a ti porque tú produces secreciones para producir dolor. Si no tuvieras sensaciones, no tendrías esa posibilidad de generar dolor, buenas, regulares y malas. Entonces, cuando tú te rindes ante eso que estás sintiendo, tu cuerpo genera endorfinas, además y te puede quitar el dolor. Cuando tú lo rechazas, liberas cortisol, inflamación, te duele más. Eso funciona así de sencillo. Cuando tú te entregas a un dolor, lo puedes llegar a disfrutar. De hecho, nos hacemos. Aquí me duele este, me hago así, me burlo, me meto el dedo en la uña, con la uña que me duele. Sabemos que el dolor y el placer están en el mismo lugar en el cerebro. Rendirse permite retirarlo. Resignarse es sufrir. Resignarse es aguantar. Y aguantar ese esfuerzo. Y el esfuerzo termina siendo sufrimiento. Transitoriamente sirve, pero después ya no. Tú puedes aguantar ciertas cosas durante un periodo de tiempo, pero luego no puedes. Se vence tu capacidad adaptativa y, por supuesto, ya terminas sobrepasado. Rendirse es un mecanismo natural como dormirse. A mí, por ejemplo, me parece que rendirse, el ejemplo más sencillo, lo decía el otro día, es dormirse. Tú estás cansada y te rindes al cansancio durmiendo y te reparas. Si no quieres dormir y quieres controlarlo, te quedas más agotada, tomas Red Bull y miles de cosas. No, ríndete al sueño y te reparas. Rendirse es entregarse de manera natural, de manera consciente y deseada, porque tiene más sentido eso que una lucha incesante contra lo que no puedes controlar, como el sueño. Cuando te rindes ante eso, retoma tu control. Eso es lo que se ha visto. Ok, ¿cómo hacer para no darle el poder a otra persona que nos quita la paz? Nadie nos quita la paz. Primero, cambia la idea de que te quitan la paz. Cambia la idea de que esa persona tiene poder sobre ti, porque cuando tú le das el poder a esa persona, inmediatamente desististe de ser la responsable de tu bienestar. Vamos a poner un ejemplo diferente. Empieza a cambiar el lenguaje. Y en lugar de decir, esa persona me quita la paz, yo pierdo la paz cuando estoy con esa persona. Yo ya tomé que yo soy el que la pierde. Yo la recupero, pero si ella me la quita, la estaré buscando en ella. Y como en ella me la quita, me estaré perdiendo la más. Pero si yo pierdo la paz, yo la busco. Y la busco en mí. Y la busco a través de mis acciones. Y genero mis transformaciones para adquirir nuevamente lo que perdí y no lo que me quitaron. Y quiero lo que perdí porque en realidad no lo he perdido, sino que se me ha ocultado o digamos, refundido. Vamos a lo puntual. Nadie te quita la paz. Tú pierdes la paz.
O sea, el tema es, tú te enojas, tú te pones feliz, tú te pones triste, tú te pones brava, tú te pones alegre, tú. O sea, para que tú tengas un orgasmo lo tienes tú. El estímulo puede venir de afuera adentro, pero tú lo tienes. Para que tengas rabia la tienes tú. Puedes decir que es por alguien de adentro o de afuera. Si tú eres consciente primero de eso y cambias el lenguaje, empiezas a tener control sobre ti, no sobre el otro. No, no hay que controlar que haga ruido. O sea, por ejemplo, si hay ruido, yo me tapo la cabeza con la almohada o me pongo audífonos. Estos audífonos no para hablar, pero quiero decir, me podría poner audífonos. Es mi decisión. Pero mientras no pueda controlarlo de afuera, tengo que controlarlo de adentro, soy yo. Entonces, cambia el lenguaje. Yo me enojo, yo me pongo triste, yo pierdo la paz cuando estoy con esa persona. Entonces, yo voy a recuperar la paz, porque ese exacto, mi querida Smile, Sandra Milena Rodríguez, cuando uno dice, alguien me hace, le estoy dando un poder a alguien, yo pierdo mi paz, yo gano mi paz, yo gano mi alegría, yo gano mi gozo. Entonces, nadie me quita la paz, yo la pierdo, bien, entonces la voy a recuperar yo. Ya soy consciente de que ante esa persona la pierdo. Entonces tomaré distancia, tomaré precauciones, me daré cuenta. A mí me gusta usar este ejemplo para que la gente me roba, ¿no? La paz. Entonces yo digo, a ver, si yo buscando el celular que tengo al frente porque estoy hablando con él. Pero es que el ejemplo lo hago siempre que estoy en una reunión, digo, supongamos que todos son ladrones. Entonces yo voy a poner mi celular aquí encima de la mesa y me voy a ir. No, yo cuido mi celular porque yo considero que los demás son ladrones. Y en este caso, nadie es ladrón, pero yo le he dado ese poder. Primero, entonces soy consciente que yo no voy a descuidar lo que tiene valor para mí. Sí, Joanita, yo buscando el celular y lo tengo al frente porque eso nos pasa. Doc, una pregunta. Posponer la recompensa que hace en el cerebro, ¿por qué influye para resolver el conflicto? Porque tengo control. Hay una cosa que el ser humano no entiende, la diferencia entre la adicción y cualquier comportamiento que tengamos los seres humanos. Tiene que ver con lo compulsivo, no. Nadie es adicto a algo que hace todo el tiempo, sino a algo que hace de manera compulsiva. Lo voy a explicar de esta manera, a ver si lo hago simple. Yo respiro todo el tiempo, pero no soy adicto a respirar. Yo camino todo el tiempo, pero no soy adicto a caminar. Yo como todos los días, pero no soy adicto a comer. Ahí dicen que no como porque hago ayuno largo. Pero, ¿eso qué significa? ¿Que soy adicto a algo que hago todo el tiempo? No, soy adicto a algo que hago compulsivamente. Y que no puedo controlar ese instinto, ese impulso de lo que sea, de gritar, pelear, llorar, hacer algo de cualquier estilo. Eso sería compulsión. Entonces, si yo pospongo, aprendo a tener control. Incluso para el cerebro es súper interesante. Los deportistas, ustedes deben haber visto, que en lugar de hacer un movimiento completo, lo hacen en partes. Un golfista, por ejemplo, se para y hace el movimiento del palo de golf, lo para, hace el movimiento, lo para. Cuando uno hace un ejercicio, y para el cerebro es mucho más importante hacer un aprendizaje por partes que por completo. Y luego hacerlo completo, hacer el movimiento. Entonces, yo voy a hacer esto, hago el movimiento, lo paro, soy consciente, hago el movimiento, lo paro, soy consciente del movimiento, lo paro, soy consciente. Por ejemplo, comer. Tú estás comiendo y llevas el bocado con el tenedor a tu boca y pones los cubiertos al lado y terminas de masticar, eso te hace bajar de peso en 6 semanas comiendo lo mismo. Porque comes menos cantidad, con menos intensidad y tomas conciencia de lo que estás comiendo. Con solo ese ejercicio. Eso es una de las cosas más sencillas de la vida. Si tú eres consciente de que puedes posponer, ejerces control y dejas de estar dominado por los impulsos. Lo que no tiene sentido, quiero que me escuchen de una manera muy simple, es que tu cuerpo y tu mente, que son instrumentos para ti, te usen a ti y no tú a ellos. Porque la memoria es el último recuerdo, crea memorias positivas para tu vida. No eres capaz de darte cuenta que tu cuerpo debe responder a ti, no tú a tu cuerpo, a los instintos de tu cuerpo. Cuando yo te digo rendirte, evidentemente es algo que no puedas controlar, pero cuando puedas controlar, usa tu control. No es es que hagamos todas las 4 charlas, porque obviamente es cuando estás en conflicto y no lo puedas solucionar, te puedes rendir, pero no es que vivas rendido ante lo que ocurre en la vida, no, vives ejerciendo un control, estoy diciendo, cuando ya el conflicto te empieza a dominar, puedes usar, restaurar, renovar, todo lo que hemos hablado, ¿no? Y no todas se usan todo el tiempo, tienes que aprender y ese es tu control. ¿Cuándo es mejor renunciar? ¿Cuándo es mejor rendirte? ¿Cuándo es mejor resistirte y persistir en esto? Y eso es la conciencia, es darte cuenta de que tiene sentido. Toda es la clave que siempre vas a encontrar como paz interior. Cuando tú tienes paz interior en lo que haces, no importa, estás
en unas renunciando, en otras resistiendo, en otras rindiéndote, en otras reconociendo, en otras restaurando. Y siempre estarás aprendiendo de cada experiencia para la siguiente oportunidad. Entonces, jamás consideremos que estas experiencias nos vayan a hacer sentir mal. Todo lo contrario, funciona con un bienestar maravilloso. Ok, Doc, decidir abandonarse en Dios, el que se crea, que genera en la mente y en el cuerpo. No sé si de pronto estará mal formulada la pregunta. Abandonar en Dios es una técnica de rendición que hacían los antiguos, rendirse ante lo inconmensurable, rendirse ante la grandeza de la divinidad, rendirse. Porque se dice, nosotros no podemos entender a Dios porque lo que entendemos es un concepto que creamos sobre Dios. La divinidad, llámese Dios, Alá, Yahvé, como le quieran poner el nombre cada persona, cada filosofía y culto, le pone un nombre a la divinidad. Pero lo que hay es conscientemente que hay una fuerza de la creación que hace que el universo gira, hay un principio ordenante. Eso es, nosotros no lo podemos entender. Poder saber que somos ignorantes y rendirse ante la ignorancia. Por ejemplo, yo uso mucho rendirse ante la ignorancia. Todos los días la uso. Yo uso estas estrategias todos los días, por eso se las puedo contar continuamente porque las uso. Porque todo el día vivimos en conflicto, todo el día hay conflictos. Entonces me rindo. Se daña el celular. Me rindo a lo que estoy, y puedo renunciar o no renunciar, pero puedo restaurar, volver a organizar y volverlo a conectar. Esto, uno utiliza esto inmediatamente, no una sola. Lo que es importante es ser consciente de que yo puedo decidir usar y usar conscientemente una estrategia para el conflicto. Lo que no me voy a quedar es justificando que esta vida es una miércoles, que por qué funciona el internet tan mal, que qué desgracia, o me aguanto la rabia que me dio tan berraca, o el rechazo que este país no funciona. Nada de eso funciona. Más bien me pongo siempre positivo para usarlo. Entonces, rendirse en Dios, si tú eres consciente de que no puedes conocerlo y te rindes ante la divinidad, hay dos maneras de la evolución espiritual. Uno se llama por el camino negativo y por otro se llama el camino positivo. El camino positivo es esto, rendirse a Dios, es ver a Dios en todo, es amar todo. Es un camino como Francisco de Asís, que ve a Dios en todo lado. O está el camino renunciante, que no soy nada, no tengo nada, es una Z. Ambos caminos son diferentes, el negativo y el positivo en el camino espiritual. Esto para los occidentales es un poco complejo entenderlo porque no estamos preparados, pero en Oriente están los renunciantes, que renuncian, y están los que se integran completamente a la vida. Ambos son caminos útiles siempre y cuando uno sea consciente de usar cualquiera de los dos. En uno, ellos dicen, por ejemplo, una frase que es muy conocida en Oriente y es, la sabiduría es saber que no sé nada, el amor es saber que soy todo y moverme entre las dos es la cotidianidad de mi vida. Eso dice una persona espiritual. Entonces, la sabiduría de no saber nada es conectarse con la ignorancia, eso es rendirse ante no saber. Eso, por ejemplo, a mí me parece muy útil cuando uno tiene un problema. No lo puedo solucionar, tengo que rendirme y lo suelto, y ahí es donde aparece la sabiduría. La vida nos pide tan poco y nos da tanto. Por ejemplo, cambiar el concepto de algo por primera vez, cada vez que veamos una cosa, o ser capaz de verlo con otros ojos, esto es una cosa maravillosa. Esto es de renunciar. Renuncio a verte con los ojos que te vi la vez pasada que estábamos en conflicto. Eso es una condición muy buena. Y a mí me gusta usar la renuncia antes de. Renuncio a traer el problema de ayer a esta mañana. Renuncio a traer el problema de esta mañana en la cama. Y cuando uno aprende a renunciar, no lo lleva. Cuando ya no puede con él, se rinde, pero antes renuncia. Bueno, mira, que hay una pregunta que yo creo que nos pasa mucho. ¿Qué pasa si un familiar ante una enfermedad se rinde y familiares no quieren? Ejercen una presión para continuar, crea un conflicto para ambos. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí es donde uno renuncia a meterse en lo que no le toca. Me voy. Listo, este es tu problema. Así de sencillo. Usted es el que está en esas. O sea, es que, mira, hay una cosa que se llama codependencia. Te quiero contar. La codependencia es muy común. Cuando dicen que hay una persona tóxica en la relación y la relación continúa, los dos son tóxicos. Porque los dos se intoxican de lo que está ocurriendo allí. No tiene sentido que te quedes allí. Así sea con un hijo. La gente no entiende que los hijos son el pasado, no el futuro. Yo sé que esto suena muy antipático. Los hijos ya fueron hijos, ya en adelante no pueden seguir siendo, no. Tienes que volver a verlos con otros ojos distintos para que puedas construir un vínculo diferente. Si no, esperarás que ellos sean lo que tú no eres y les indicarás cosas horribles a ellos para que continúen tu aparente bienestar o malestar, para que hagan lo que... Y eso es una cosa horrible, es ponerles una carga y responsabilidad encima. Ser consciente de esto, de poder permanentemente
renunciar a meterme en una historia, amigos, y decirlo. Por eso te decía que si tú tienes a alguien a quien hay que aclarar, mire, yo renuncio a seguirle diciendo a usted haga con su vida lo que se le dé la gana. Si quiere suicidarse, si quiere hacer lo que sea, porque yo le digo lo que opino, pero no me voy a morir con usted. O sea, usted se puede ahogar, yo no me voy a ahogar con usted. A veces esas historias terminan siendo la condición de darse cuenta que esa persona no tiene por qué destruir mi vida si quiere destruir la propia. Si alguien se ahoga, yo quiero ayudarlo, pero no me voy a ahogar con esa persona. Y esto puede sonar muy extraño, pero así funciona la vida. Así es, Y Doc. esto no es hacerle daño a la otra persona, es precisamente liberarse de hacerle daño a dos. Por eso digo, si hay una relación de codependencia, la mayoría de personas eres alcohólico y yo llevo años, pero yo lo voy a cambiar. No, no, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad está contigo de qué haces contigo. Eso quiere decir abandonarnos, eso es ser responsable. Y muchas veces a un adicto, por ejemplo, que es una historia muy común, se logra mejorar es cuando la familia es capaz de darle la posibilidad de que asuma su responsabilidad y no unirse con él. Bueno, María Claudia nos pregunta, ¿cómo manejo la adicción al dulce o al azúcar? Primero que todo, para poder cambiar un capítulo, tienes que tener claro tres cosas. ¿Para qué lo haces? Se llama propósito. ¿Yo para qué voy a hacer esto? Si tengo claro para qué voy a hacer esto, voy a poder generar lo segundo, que es plan. Y tercero, unas revisiones cotidianas. Y todo se hace mucho más fácil si tienes un acompañamiento de un conocedor y de un grupo. Eso hace esto es lo que hace Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. El propósito por el que quiero dejar de beber, tengo un plan y lo reviso todos los días. El Alcohólico Anónimo solo por hoy dejo de beber. Y tengo un acompañamiento de alguien que está profesional y de un grupo que me está ayudando. Entonces, por eso nosotros que tenemos hace años grupos para personas de la alimentación y estas cosas, trabajamos siempre de esa manera. ¿Cuál es el propósito de entrar aquí? Vamos a hacer un plan. Tienes que revisarlo día a día para que se vaya renovando, porque la memoria es el último recuerdo y vas a estar renovando tus conocimientos y creencias y vas a tener una asesoría, por supuesto, pero al mismo tiempo y al otro lado tienes un grupo que está viviendo lo mismo que tú. Es mucho más fácil salir en grupo y los alcohólicos anónimos por eso lo hacen, porque los grupos se aportan y se apoyan y se comprenden. Pero si tú estás queriendo dejar la adicción de dulce y toda tu familia es una pastelería y todos comen lo mismo todo el tiempo, pues tú terminarás siempre venciendo. Es como yo quiero dejar la adicción al alcohol y me voy todos los viernes y sábados de parranda con mis amigos, pues termino haciendo lo mismo. Por eso necesito crear un grupo que estemos todos en la misma posibilidad de salir. Y los grupos deben estar siempre unidos, no por lo que hacían en el pasado, sino por lo que buscan en el futuro haciéndolo en el presente. Ese es el éxito de los grupos. ¿Qué queremos como grupo? Ahí nos unimos, no lo que éramos en el pasado, lo que estamos buscando en el presente para construir el futuro. Dicho de otra manera, pero en la misma dirección. Ok, Doc, yo creo que para cerrar, ¿cómo controlar el dolor de una enfermedad terminal de un familiar? Bueno, primero que todo, esa persona que está sufriendo debe tener un acompañamiento médico. Y tú no, si tú no eres médica ni eres la terapeuta, pues en este caso lo que puedes hacer no va a estar dado en la acción terapéutica que debe estar acompañado. Hay cuidados paliativos oncológicos, a esa persona se le puede ayudar, hay medicamentos súper útiles, hay sedantes incluso, está el midazolam para sedarlos y ya no se puede controlar el dolor. Por tu lado, no le generes dolor, pero genérale respuestas que nosotros llamamos no farmacológicas para el dolor. Masaje, almohadas, calor, apoyo, todo eso ayuda. Y lo más importante, desde tu perspectiva, permítele expresar el dolor, porque el dolor que se expresa se disminuye, el dolor que se calla se incrementa. Por supuesto, si esa persona, quéjate, y quiere llorar, llora. En lugar de no llores, tranquilo, todo está bien, no. Libera lo que sientes. La expresión natural del dolor es liberadora del dolor. Para eso lo hacemos. Tienes que quejarte, yo te acompaño a quejarte. No te puedo quitar el dolor, pero te puedo acompañar a que lo hagas, a que liberes el dolor. Y voy a estar contigo en este momento. Esa es la manera de hacerlo. Qué palabras tan lindas, Doc. Bueno, a recordarle a todos, hasta este domingo 18 vamos a estar aquí en Corferias, en la Feria del Hogar. Si quieren venir a ver toda la innovación y la tecnología que tenemos en Americana de Colchones, simplemente escríbanos por interno y con mucho gusto les tendremos pases para que puedan venir
las personas que quieran. Entonces, escriban por interno y ahí tendrán las boletas. Recuerden que es en la ciudad de Bogotá. Y bueno, nos queda la tarea de sorprenderlos dentro de 8 días con un nuevo tema. Ya tengo una idea por algo que alguien preguntó por ahí, ya le cuento. Ah, bueno, pero por interno para que sea sorpresa. Ah, sí, por eso, ahí le cuento después. Bueno, Bueno, nos despedimos. Chao, chao. un abrazo.